Así es que vamos a dar la bienvenida a este espacio de noticias al doctor Alejandro Gómez Gómez, quien es médico neumólogo y a quien le hemos pedido que nos hable sobre los tratamientos que se están siguiendo para combatir el COVID-19, el coronavirus, en personas que obviamente pues han estado o permanecen enfermas de este padecimiento. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Y qué nos puede decir sobre este tópico? Hoy, por ejemplo, la propia Organización Mundial de la Salud hacía referencia a una de esas medicinas que se hizo famosa porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hay que consumirla, con esto nos vamos a sentir bien, ¿no? E incluso de forma preventiva. Y hoy dice no, detuvieron pues los estudios que se realizaban con personas enfermas justo porque estaba ligado más bien a un tema de mortandad, ¿verdad? Que no estaba funcionando como tal. Sí, Definitivamente esta enfermedad al rubro médico, pues lo tomó, así como al resto de la ciudadanía, por sorpresa, debido a que no se cuenta con pues una vacuna, con una inmunización. ¿Cómo se defiende, cómo se lucha ahí en el frente de batalla respecto a los tratamientos que se deben seguir, también dependiendo del tipo de paciente, para poder salir adelante? Porque historias de éxito las ha habido. sí, claro. Yo creo que hay que poner en contexto, siempre me gusta poner en contexto la generalidad de los pacientes, ¿no? Del 100% de pacientes que se infectan o adquieren la infección por el virus de SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad COVID-19, 50% van a ser leves. Es decir, de ese 50%, un 25% van a ser asintomáticos, que son los portadores asintomáticos, y es donde ahí apelamos a su solidaridad como ciudadanos para que no transmitan a personas que pueden ser más susceptibles. Es decir, al momento actual no podemos saber qué persona va a responder de una forma agresiva. Lo mismo sucedía con influenza, etcétera. Es decir, de todas las personas que presentan neumonía, incluso por otros gérmenes, hay una porción no tan despreciable que en coronavirus ya es más grande, que presentan síntomas muy agresivos, donde los tratamientos ya son múltiples e incluso la mortalidad es muy elevada. Entonces, si nos quedamos con 25% son asintomáticos, eso lo que van a hacer es transmitir a otras personas. Otro 25% le llamamos pausisintomáticos, es decir, van a tener dolor de garganta, van a tener tos, van a tener una gripa, algo totalmente inespecífico. Lo mismo se les pide. Si tienen esos síntomas en estos momentos en donde en la comunidad hay una actividad alta de la enfermedad, lo más lógico es pensar que es eso y no una gripa común y corriente que en estas fechas, pues no es lo común, Ujú. ¿no? En esta temperatura. Entonces, también se les pide que se aíslen. Tenemos, después de ese 50% que son leves, que realmente, pues, algunos requerirá tratamiento sintomático, tenemos otro 30% ya para conformar un 80%. Ese 30% van a tener síntomas tipo influenza, dolor de cabeza, se van a sentir mal, pueden tener tos, pueden tener silbidos de pecho. Esos pacientes también es un tratamiento sintomático porque hasta el momento no hay un antiviral específico que se utilice en la comunidad, como Ujú. en el caso de influenza que teníamos el oseltamivir, darlo en las primeras 48 horas, máximo 5 días, nos podía acortar el tiempo de evolución y evitar complicaciones, ¿verdad? Aquí no lo hay. Entonces, en esos pacientes será también un tratamiento sintomático y sobre todo mucha vigilancia. Ahí es donde la telemedicina tiene un papel fundamental, porque ir a consultorios, etcétera, es exponer a otros pacientes, ¿no? Ir a servicios de urgencias. Entonces, ellos tienen que tener una guía de telemedicina. Lo que hacemos nosotros es, por medio de telemedicina, entrevistamos al paciente, le pedimos que se mida oxigenación, le pedimos que compre un aparatito, que se esté checando si tiene falta de aire, que se esté checando si la tos incrementa, si tiene dolor torácico, es decir, datos que nos indiquen que una neumonía puede estar presente, que es ya el signo o la enfermedad que nos va a decir esto va a un curso difícil. Claro. Luego de ahí Incluso tenemos, protegiéndose los propios médicos, ¿no? Con este asunto de la tecnología, de la telemedicina. sí, exactamente. Entonces, incluso en la telemedicina es de verdad impresionante ver cómo uno puede ver cómo respira el enfermo. O sea, uno está Ujú. viendo cómo respira, cómo dice sus frases. Si un paciente empieza a cortar frases, empieza a verlo uno agitado, dice, esto no está bien, necesitamos revisarte.
pero muchos no. De ese 30%, la mayoría uno es la asistencia, la vigilancia de temperatura, nos muestran sus curvas de temperatura, nos muestran su oxímetro, nos van contando sus síntomas y gran parte es ayuda psicológica por el estrés que sufre el paciente. Claro. Pues, lo seguimos. Esta enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de influenza, tiene una duración a veces de 2, 3 semanas la sintomatología. Se sienten muy cansados, les duele el cuerpo, los síntomas van y vienen en oleadas y el paciente se desespera. Entonces uno les da una asistencia, pues más que nada de orientación, de tener paciencia y apoyo psicológico. Tenemos el otro 20% de pacientes donde desarrollan neumonía, 15-20%. Esos pacientes pueden tener una neumonía leve o incluso de ese 20, 15, 20%, un 5 a 8% serán neumonías graves que requieran terapia intensiva. Esos pacientes son los más graves porque la mortalidad en los pacientes que requieren ya ventilación mecánica, la mortalidad es de 80 a 88%. Wow. Es decir, es altísima. Sí. Y es aquí donde ya los antivirales que se han probado, empezaron la hidroxicloroquina porque tenía efecto in vitro sobre varias formas de cómo actuaba el virus en la célula. Sin embargo, los estudios que se han realizado en pacientes graves no se han realizado en pacientes que inicien los síntomas. Entonces, lo que podemos decir hasta ahorita es que con la evidencia que hay a nivel mundial, en los pacientes graves la hidroxicloroquina representa más riesgo que un beneficio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el medicamento que más se ha demostrado utilidad, que es el Remdesivir, no está disponible. Es decir, solo está disponible para protocolos y solo en Estados Unidos y algunos países. Protocolo significa, para el público que no sabe, es que son pacientes que entran dentro de una participación de un estudio donde están comparando el Remdesivir junto con otro medicamento. Entonces, hasta ahorita la evidencia nos indica que Remdesivir es el medicamento que puede ayudar. No es impactante tampoco, hay que entender eso. El estudio que salió recientemente, esta semana pasada, no es impactante los resultados. Y esto hay que hacer un poco de historia con Sí. influenza. Con influenza, por ejemplo, teníamos la esperanza, teníamos el oseltamivir, pero los pacientes que llegaban ya graves, con neumonía grave, el utilizar oseltamivir no tenía beneficio en reducción de mortalidad ni reducción de utilización de ventilación mecánica. Es decir, la primera fase hemos dividido en 3 estadios lo que es el curso de la enfermedad. El primer estadio es lo que les describí, ese 80% de pacientes que tienen síntomas leves, pero no hay expresión de neumonía. Sí. Cuando hay neumonía, que finalmente neumonía lo que significa es que hay inflamación a nivel pulmonar, pero ubicada solamente en el pulmón, ese sería el estadio 2. Cuando la respuesta inflamatoria del organismo es muy agresiva, que eso, repito, no podemos predecir quién va a ir a eso, probablemente en el futuro podamos hacerlo. La respuesta inflamatoria se extiende al cuerpo y se va a vasos sanguíneos donde produce coágulos, se va al hígado donde lo inflama, se va al riñón donde produce insuficiencia renal. Hay choque, es decir, no hay suficiente llegada de sangre a órganos vitales como riñón, hígado, cerebro. Entonces ocurre un fenómeno que se llama, o bueno, un síndrome que se llama disfunción orgánica múltiple. Es decir, varios órganos vitales fallan en su función durante ese momento. Es disfunción porque puede ser reversible, pero puede no ser reversible. Entonces, estos pacientes que ya tienen la expresión sistémica de inflamación, es lógico pensar que el antiviral va a actuar contra el virus, pero no va a actuar contra la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y es donde ahí entran otras terapias. Se ha intentado tocilizumab, baricitinib. Son medicamentos que actúan contra ciertas moléculas que, que se ha demostrado que tienen que ver con la amplificación de la respuesta inflamatoria en el organismo. Y ahorita hay estudios corriendo de Remdesivir más baricitinib. Las experiencias que ha habido con tocilizumab son muy diversas. Claro, siempre que hay una nueva enfermedad, pues las posiciones en diferentes universidades y centros son diferentes. Nos muestran un escenario diferente porque todavía no hay una unión en estudios a gran escala. Ya después Claro. podremos sacar conclusiones.
bajo todo esto que nos ha señalado, doctor, surgen algunas preguntas que me gustaría hacerle. Por ejemplo, pues el caso de que debemos hacer, vaya la redundancia, caso a las señales de nuestro cuerpo cuando algo no anda mal, ¿no? No sé si coincida conmigo en la idea de que por lo general los mexicanos no queremos ir al doctor y lo dejamos para el último. Ya cuando definitivamente nos sentimos muy mal, es cuando decimos, ay, creo que estoy enfermo o creo que algo no funciona bien. Por ello, hoy, con todos estos aspectos que nos ha señalado, como es el caso de la fiebre, del dolor o el chiflido al momento de respirar, entre otras cuestiones, pues tenemos que poner atención y acudir de manera pronta o solicitar de manera pronta más que acudir esta intervención de un doctor para darnos asesoría en los aspectos de salud. Sí, yo creo que una pregunta frecuente, recurrente es, ¿cómo identifico que puedo tener neumonía? Hay que poner aquí algo claro en el escenario. México, Latinoamérica, somos un país que todavía tenemos mucho pensamiento mágico. Tenemos muchas reminiscencias culturales prehispánicas todavía, lo cual es bonito en ciertas áreas, pero en cuestiones de ciencia es malo, porque entonces el paciente, me toca verlo a diario en el consultorio, el paciente llega mintiendo sobre sus síntomas y no a veces de mala voluntad, a veces no de mala voluntad, pensando o esperando que el médico, engañar al médico para que le diga otro diagnóstico. Pero pues uno se da cuenta, ¿no? Eh, Trae oxígeno bajo, trae dificultad respiratoria, empieza uno a preguntarle y a llegarle de la manera humana y decirle, si no me dice usted la verdad, pues obviamente va a tener consecuencias graves para usted. Y ya se abren y dicen, sí, tengo fiebre. Y el síntoma fundamental es el reconocer que me falta el aire. Ahí es donde, sobre todo los hombres, nos aguantamos. He visto pacientes que llevan 3, 4 días sin dormir por ahogarse y dicen que no les falta el aire. Entonces, he visto pacientes con neumonías que andan caminando, trabajando y su oxigenación está baja y ellos se niegan a sí mismos la falta de aire. Entonces, yo creo que un síntoma fundamental, primero, es reconocer que estamos en un momento donde en la comunidad hay una alta actividad de esto. Si empiezo con síntomas y empieza a presentarse falta de aire con esfuerzos grandes, es decir, cargo algo, hago un camino unas cuadras, y eso no estaba presente, ahí hay que acudir al médico, tomarse una radiografía, hacerse exámenes de laboratorio. No esperarse hasta que la falta de aire me limite mi vida diaria, porque entonces ya tenemos una neumonía avanzada. Entre más tarde el paciente en llegar y tratarse, más grave será su pronóstico y mayor probabilidad de muerte. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta porque muy pronto también San Luis Potosí se va a incorporar en ciertos, sectores productivos, ¿no? Ya hay empresas que estarán llamando a sus trabajadores, no a todos, pero sí a un volumen importante, por ejemplo, a laborar en la zona industrial. Se van a activar protocolos según han señalado, se va a estar tomando pues, la temperatura, ofreciendo gel antibacterial, guardando sana distancia, pero si se llega a identificar alguno de estos padecimientos, es importante solicitar esa ayuda también de los médicos, justo para evitar pues, la propagación de esta enfermedad, doctor. Claro, y la misma negación cae dentro del médico. Los médicos en México lo vivimos en influenza durante años, llevamos 12 años dedicándonos a ver influenza, hacemos el trabajo conjunto con la universidad y muchos pacientes y médicos propiamente dicen, eso no es influenza. Es decir, ahí es donde vemos el pensamiento latinoamericano, ¿no? Yo tengo el poder de decir no es, sin basarme en argumentos científicos, ¿de acuerdo? En pruebas que sean científicas. No, lo que yo digo es lo que es. Entonces ahí yo apelaría a la solidaridad de las personas y a la solidaridad y atención de los médicos. Algo que quedamos pendiente, perdón, Adelante, adelante. respecto a tratamiento es en el paciente grave, porque pueden surgir preguntas, ya en el paciente grave hay otras opciones como el uso de plasma, ¿verdad? Pacientes convalescentes. En México no tenemos disponible Remdesivir. Aquí en San Luis Potosí, si llega un paciente, ustedes pueden ver de pronto el paciente que le están dando hidroxicloroquina o que le están dando el Caletra, que es un medicamento que se utilizaba para VIH, donde en algunos estudios se vio que tenía algún beneficio porque actúa en cierta
fase del virus ya cuando está dentro de la célula. Y probablemente se utilice sin tener una demostración clara. Hay estudios muy pequeños todavía donde no han mostrado un beneficio mayor, pero el médico está desesperado, es frustrante. Entonces dice, ¿qué hago? ¿No le doy nada? ¿O intento lo que tengo aquí? Exacto. Entonces, de pronto sí puede ser frustrante y desesperante en este momento. Y el paciente puede decir, oiga, pero es que yo escuché o me dijeron que eso no funcionaba. Bueno, mire, lo vamos a usar con mucho cuidado. Pero ¿qué hago? ¿Me quedo sin hacerle nada a su familiar? ¿O le hago algo, verdad? Claro, y justo Entonces, aquí con lo que nos menciona, doctor, cabría hacer el llamado también a los familiares, ¿verdad? Por ahí hemos visto la prensa nacional reportando pues las declaraciones de quienes dicen, entró, por ejemplo, de una complicación y muere de COVID. O sea, de pronto se van contra todo, contra el sector médico, cuando ustedes, por el contrario, están haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante a las personas que enferman y que llegan a los hospitales. sí, realmente yo creo que eso es algo importante. Qué bueno que lo señalan porque pues, nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Somos varios médicos que nos hemos contagiado, hemos estado enfermos y algunos han muerto, colegas cercanos, amigos han muerto en esta pues, lucha contra esto. Entonces, yo creo que nadie va a andar poniendo su vida en riesgo solamente por placer o por gusto, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente ahí es donde vemos en la actualidad que tenemos que tener un pensamiento basado en el método científico. Ujú. Mucha gente no lo tiene, mucha gente sí lo tiene, pero no lo quiere utilizar. Entonces, trate de razonar las cosas y no caer en ideologías. La ideología es pensamientos que le meten a uno a través de creencias, prejuicios, envidias, odios, etcétera, que son ancestrales, digo, no es algo que lo hagan de mala voluntad, pero esto lleva a tener ideas erróneas y más con la infodemia, ¿no? Si tenemos la pandemia, tenemos la infodemia donde tenemos toda una serie de información falsa alrededor de esto, de teorías de conspirativas, etcétera. Y hay videos ya hechos por científicos que desmienten paso a paso todo esta información falsa que existe, ¿no? Y sobre todo en eso debemos de ser muy precisos los medios de comunicación, o al menos nuestro papel como comunicadores es ese, ¿no? Hablar con los expertos para que ellos sean quienes le den la información a la población. También de eso los ciudadanos comunes pues tienen que cuidarse, ¿no? Y saber discernir. Sí, desafortunadamente tendemos a caer muchas personas por... Es que miren, si ustedes ven que el 80% van a ser leves moderados, ese argumento del 80%, por eso les digo que tenemos que tener solidaridad y es pensar en el otro. La sociedad actual tiende a pensar en sí mismo, no en el otro. Entonces, si a mí me dio y no me pasó nada, entonces yo digo, a nadie le tiene que pasar nada. Esto es una exageración y por lo tanto a nadie le va a pasar nada. Y si le pasa es por débil y que se muera. Así somos. Es la Sí, realidad. Digo, lo vemos con los médicos. Hay médicos que andan sin protección, que dan un ejemplo malo, ¿no? sí, Y porque hay estudiantes, hay enfermeras que están viéndolos, observándolos cómo se comportan. Entonces, es la extensión de mi soberbia de decir, a mí no me pasó nada, por lo tanto a ti no te tiene que pasar nada. Y la solidaridad significa que reconozco que hay un 20% de pacientes que son frágiles y que lo que yo haga es para cuidar a ese 20%. Quizá ya no para cuidarme a mí, porque sé que a lo mejor a mí ya no me pasó nada, sino debo de seguir haciendo las prácticas que nos pide la Secretaría de Salud preventivas para evitar y cuidar a esas personas que pueden caer en esto. Y si hablamos de 100,000 pacientes, pues solamente 12,000 requerirán atención hospitalaria. Cualquier sistema hospitalario de salud en cualquier país con esta cantidad de enfermos va a reventar. No claro. puede, no puede. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso esta enfermedad nos hace reflexionar que tenemos que pensar en el otro.
no en nosotros mismos. Doctor, nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje final quisiera dejar a nuestra audiencia esta mañana? La verdad es que ha sido muy ilustrativa esta charla. Estamos muy agradecidos de poder conversar con un experto como usted sobre un tema importante justo para combatir este asunto de la infodemia, ¿verdad? Pero como mensaje último, ¿en qué le gustaría hacer énfasis? ¿Qué nos dice a la audiencia? Que tengan conciencia que si hay síntomas gripales, entre comillas, se vigilen y traten de no tener contacto con otras personas durante al menos 12, 14 días, ¿no? Cada vez vamos acortando un poco ese periodo, pero sería el periodo en que más contagio hay. Y si tiene síntomas, vigilar falta de aire y ser muy sinceros con uno mismo. Si me falta el aire, acudir de inmediato con el médico y no esperarme hasta que la falta de aire sea desesperante. Tercero, tener conciencia que el grupo médico está poniendo en riesgo su vida y los está ayudando. No están jugando con esto, no hay responsabilidad de parte de los médicos. Cuarto, hay pocas opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas las hay para pacientes graves. Remdesivir solamente lo hay intravenoso, es decir, si Remdesivir se confirma en estudios más grandes, que es lo más probable que sí sea útil, va a ser para pacientes hospitalizados. Al momento no tenemos un antiviral para utilizar en la comunidad. En tanto, nosotros como ciudadanos tenemos que tener la responsabilidad de que esa enfermedad o la transmisión de la enfermedad se controle. Y por favor, a los que la mayoría que les dé leve la enfermedad tengan conciencia que hay un grupo de ciudadanos que son débiles a eso o que su cuerpo no es débil, simplemente responde de forma muy agresiva. Y uno ve el cambio de pacientes que no han tenido contacto con una enfermedad, sea a través de un familiar, de un amigo. Cuando no les importaba y despreciaban la enfermedad, cuando tienen a alguien cercano, enfermo o que muere, su conciencia cambia totalmente. La pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a eso? Exacto, Muchísimas no hay que esperar. gracias, doctor, por esta participación. Un gusto poder conversar con usted. Seguramente Igualmente, quedarán Tania. muchas interrogantes en el aire y ojalá podamos conversar más adelante también para poder disiparlas. Muchas gracias, de verdad, y muy buen día Gracias a para ustedes.